¿Qué vamos a hacer hoy? Presentar un catálogo de servicios de auditorías y pentesting. Una cosa que hasta ahora pues, no teníamos o no estaba del todo definido y por fin le hemos dado forma a lo que es el catálogo y alguna novedad al respecto. Como siempre quiero recordaros un poco qué se ofrece cuando uno oferta este tipo de servicios de auditoría, de pentesting a los clientes. Al final estás transmitiendo los tres valores de confianza, de seguridad y de fidelidad. Es decir, al final consigues que esa persona confíe más en los servicios que ofreces. Además, haces un poco más de fidelidad porque al final la resolución de las vulnerabilidades es una posibilidad de negocio para ti, al final de remediación y de conseguir que se corrijan las debilidades que se detecten, ¿vale? Y genera confianza o refuerza esa confianza que tuviera ya en el servicio que estaba ofreciendo. Por lo tanto, al final, hacer auditoría de seguridad, ofrecer estos servicios de auditoría o de pentesting, refuerza la relación entre el cliente y su proveedor de servicios, ¿no? Pues bien, hoy queríamos comentaros, o quería, sobre todo, que lo que es el catálogo de servicios de auditoría y pentesting. Al final hemos organizado un poco las tareas y los servicios que hacemos y ya le hemos dado forma dentro de un catálogo que tiene el aspecto que estáis viendo en pantalla. Al fin y al cabo es un pequeño documento rápido, corto, donde es un resumen de los servicios que se están ofreciendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy en la presentación? Precisamente vamos a hacer un recorrido sobre estos servicios y en qué consisten, sobre todo para que los tengáis en cuenta y por lo tanto para comercializarlo. El primero es el que ya más o menos conocéis todos, ¿no? Que es el de auditoría de seguridad. Es decir, este servicio está diseñado ¿para qué? Para analizar la seguridad de la red, ya bien sea de la red interna solo o de la red externa. Me refiero a las IPs públicas que tenga o los servicios pueda tener publicados una organización a través de su propia infraestructura, es decir, tengan un servidor instalado en su infraestructura, en sus instalaciones y estén sirviendo algún tipo de servicio, bien sea un servidor web, una base de datos, una aplicación, un FTP, no sé, cualquier tipo de servicio. Entonces, pues, es auditar ese servicio, hacerle un análisis, un escáner de puertos, realidades, analizar esos resultados, generar un informe de resumen. Todo eso es lo que se incluye en una auditoría de seguridad. Incluye también, de manera opcional y bajo petición, el hacer el inventariado de equipos. Y este servicio de auditoría de seguridad es el que conocéis, el que requiere que se envíe desde WOS a un equipo de inspector, que es el que tiene una sonda instalada, o sea, una máquina virtual. Normalmente requiere de dos IPs en las instalaciones del cliente, una para el equipo propiamente dicho y otra para la máquina virtual. Y bueno, así que dispone también de asesoramiento en el caso de que se requiera para presentación de los resultados o consultar alguno de los datos del resumen ejecutivo y de los informes de resultados que se adjuntan siempre con el entregable, ¿no? Más o menos no hay mucha más novedad, es decir, esto es el servicio que conocéis y el que se ha venido haciendo hasta ahora. Los informes son de este tipo, por si lo recuerdo, por si alguno no lo ha realizado todavía, alguna auditoría con nosotros, pues tiene un informe, resumen ejecutivo, donde en función de si se hace la parte de inventariado de red o no, pues aparecerán datos como los que esté viendo ahora mismo. Si en un completo en el que se hace inventariado y se hace análisis de vulnerabilidades externo e interno, pues aparecen por la IP objetivos, aparecen lo que serían las IPs que ya hay en dominio, las que se han detectado, las que son vulnerables, cuáles de ese número de IPs aparecen con vulnerabilidades altas, bajas, medias. Se calcula un poco el porcentaje de equipos que hay con unidades críticas en todo lo que es la red que se ha detectado, se ha analizado.
En fin, se hace un poco el resumen ejecutivo y también, como veis, inventariado de red, pues se muestra un poco el porcentaje de equipos y de sistemas operativos que se han detectado, ¿no? Y algunos de ellos pues, pueden estar sin soporte si son antiguos, ¿no? En el análisis de vulnerabilidades se pone un resumen de análisis de vulnerabilidades y se pone un poco lo que es información al respecto, de si son altas o bajas y un poco de modo de resumen. Ten en cuenta que se entrega este informe, que es un resumen ejecutivo de todos los entregables que vienen acompañándole, tanto de los resultados del análisis interno como los resultados del análisis externo. ¿Vale? Y el documento de inventariado, que es un documento Word, donde aparecen listadas todas las máquinas que se han descubierto y que han sido posibles interrogarse a través del servicio WMI o registro remoto, con credenciales del administrador del dominio, pues consigue acceder a cada equipo y sacar información del estado, tanto de aplicaciones como de los servicios de seguridad que está ejecutándose y también como hardware. Es decir, al final sirve como una especie de inventariado de software y hardware. El segundo servicio que tenemos en el catálogo y que también venimos ya prestando desde hace un tiempo es un pentesting de aplicaciones web. El pentesting de aplicaciones web es justamente aplicar técnicas de ataque orientadas a aplicaciones web y solamente sobre el aplicativo web, y se hace la auditoría, o sea, se hace la auditoría más bien, lo que se hace es una batería de pruebas basada en un estándar, en este caso sería el OWASP, que es el estándar de seguridad para las aplicaciones web, y el objetivo fundamental es intentar identificar los posibles fallos de programación o desarrollo en este aplicativo que pongan en riesgo la seguridad de la organización. Es decir, por lo tanto, estamos hablando de aplicar técnicas de hacking dentro de un estándar de seguridad con el objetivo de mejorar la seguridad y de tener pues precisamente las debilidades que tiene ese aplicativo web para mejorarlo y proponer las mejoras que se consideren oportunas. Al fin y al cabo, la mayoría de lo que son aplicaciones web es que el desarrollador debe de corregir algunas de esas vulnerabilidades en caso de que las haya. Es decir, normalmente hay algunas vulnerabilidades de tipo, pues, las más conocidas, que es scripting, que son las que más conocidas y más populares debido a que las aplicaciones web se desarrollan todas con código JavaScript y por lo tanto pues, es susceptible de que haya algún problemilla con el tema de lo que es el control de las variables y ese tipo de cosas que hagan que una página pues tenga alguna debilidad que sea aprovechable para atacarla, ¿no? Para sacar provecho. Informes tienen este aspecto, son informes técnicos y solamente exclusivos de tipo aplicativo web, donde aparecerán por vulnerabilidades exclusivamente y orientadas a lo que son las aplicaciones web y organizadas con sus referencias al estándar OWASP e incluso otros estándares como CAPET o CWE, que son vulnerabilidades web, o CAPET son técnicas de ataque. Por lo tanto, está referenciado y aparece todo bastante detallado. De manera que es un informe en detalle de los resultados obtenidos de aplicar este tipo de test de intrusión a un aplicativo web. Estos serían los dos servicios que hasta ahora hemos venido prestando, que ya están más parametrizados, organizados, metidos en el catálogo, para que se sepa claramente qué se hace en cada uno de los casos. Y vendríamos ahora a presentaros otro servicio. Un servicio que lo hemos denominado servicio puntual, con su nombre de BullScan. Es un servicio de scanning de vulnerabilidades y este que permite dar más flexibilidad a la hora de realizar este tipo de análisis de vulnerabilidades en los clientes, tanto interno como externo. Consiste en que vosotros podréis desplegar una máquina virtual, un equipo portátil que tengáis. Tendréis acceso a un portal web donde podéis controlar esta máquina virtual, podéis programar las tareas de
de scanning que considere y luego os mostrará en ese portal los resultados de ese scan. ¿Vale? Esos datos estarán, como es un servicio puntual, lo normal es que ese tipo de sonda, que es la que va asociado a este servicio, pues esos datos en el portal estén publicados durante un tiempo, una semana, 2 semanas como máximo. A partir de ahí, seguramente esperará que haya datos nuevos, ¿vale? Por si ya se hay una auditoría a otro tipo de cliente. Lo que no va a incluir el servicio puntual, pues el inventariado de red, por ejemplo. Es decir, ese es un servicio que incluye solamente el análisis de vulnerabilidades, se despliega la sonda en un equipo vuestro y tenéis ya flexibilidad para llevar a cabo vuestras tareas. En el caso de que requirierais un informe, pero no un informe sino un entregable, pues eso sí, se tiene que pedir bajo petición y se generará el informe que suelta la herramienta en sí, es decir, sin más. Es decir, este servicio está orientado a que sea algo más flexible, a que sea algo en el que vosotros os apoyéis para ofrecer vuestro propio servicio de análisis de vulnerabilidades de auditoría. Por lo tanto, inicialmente con este servicio pues habrá una preparación mínima inicial en la herramienta WordScan. Al final es algo que no conocéis y que si queréis gestionar pues hay que hacer una primera aproximación a esta herramienta. Por lo tanto, la primera vez que se usa es cuando se da un poco de formación. Y también se proporciona soporte técnico la primera vez que se despliega la sonda. Al final podéis tener 1 o 2 portátiles, o sea que tampoco es relevante. Por lo tanto, podríais tener 1 o 2 sondas de tipo portable, que se les denomina, y que podríais llevarlas de un sitio a otro. Y entonces, pues, la primera vez que se hace el registro y necesita unos pasos, desplegar la máquina es muy sencillo, pero luego hay que registrarla y autorizar esta sonda y asociarla al site o al tenant que tengáis asociado dentro del portal. El portal web, pues, donde se visualizarían las tareas, sobre todo para hacer el scanning y los resultados previos, es decir, los resultados del top 10 de las máquinas que tengan vulnerabilidades y este tipo de cosas, que no generan informes directamente, sino que son para consultar los datos que se han obtenido en lo que es el proceso de análisis de vulnerabilidades, tanto interno como externo. El externo utilizaría una sonda que tenemos nosotros en modo MSSP, y el interno si requiere de una sonda en vuestra instalación. Esto que evita tiempo y demoras en el recibir el equipo inspector desde WOSA, es decir, ya no sería necesario, desplegáis vuestro propio equipo y tenéis vuestra propia planificación, ponéis y por lo tanto se liman o se ofrece más flexibilidad en ese aspecto. Un poco aquí unas capturas de lo que tendría la parte web, pues, donde se podrían los data collectors, que son las sondas que tenéis desplegadas, y las tareas que se programan. Son tareas que se programan. En el caso de servicio puntual, se ejecutarían una vez que configurada y se pondría lo que se pone en parte de repeat, que sea una sola vez, un once, es decir, solo se configuraría para ejecutarse una sola vez. En el momento en el que sepáis que ya está activa la sonda y que está funcionando, ¿no? De manera que el único requisito que va a tener es que tenga acceso, la sonda tenga acceso a internet, donde se despliegue y que tenga acceso a este portal. Hay entornos en los que si el cliente no tiene DHCP, habrá que configurar a mano la IP de la sonda, pero bueno, eso son cosas que se resuelven rápidamente una vez que sabes cómo acceder a la máquina virtual y sabes cómo configurar la IP y sabes 4 cosas que hay que tener conocimiento, y la que va incluido lo que es la formación inicial, ¿no? Los informes que se entregarían serían de este tipo, son informes puros y duros de lo que suelta la herramienta. Es decir, hacéis un despliegue, ya tenéis todo preparado, vais a un cliente, planificáis vuestra propia tarea, le pedís el direccionamiento IP, hacéis vuestro scanning y cuando terminéis,
queréis entregarle los resultados, sin más. ¿Vale? Pues se solicitan y se entregaría un documento que parecería o tendría el aspecto como este. Luego, por supuesto, podríais poner el que quisierais y sería así. No tendría un resumen ejecutivo al respecto, sino sería directamente el informe en detalle de lo escaneado en la red. ¿Vale? El informe ejecutivo o cualquier otra cosa que requieras sería parte de vuestro servicio, el servicio que podríais ofrecer a partir de esta herramienta. ¿Qué estamos preparando? Un cuarto servicio. Estamos preparando un cuarto servicio que ya es un servicio continuado. Es un servicio para monitorización continua y periódica. Es muy parecido al servicio puntual, se utiliza la misma herramienta, buscar el mismo portal, diferente tipo de sonda. Es una sonda, en este caso, interna y fija, que no es portable, está asociada sí o sí a este site y no puede moverse, es decir, una vez que está registrada, se destruye o se tiene que generar otro nuevo identificador y registrar de nuevo la sonda, ¿vale? Esa sonda sería para desplegarla en el cliente. Imaginaros que tenéis un cliente un poquito más grande, que tiene cierta infraestructura propia, me refiero, que tiene un servidor para poder virtualizar una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, ¿vale? Y como tiene esa disponibilidad, pues despliega una sonda en su red. Puede desplegar una o varias sondas, ¿vale? Y vosotros programáis un servicio continuado de análisis de vulnerabilidades. De manera que ya tiene el cliente acceso al portal también para hacer el seguimiento de estas vulnerabilidades. Puede ver cada cuánto aparecen nuevas vulnerabilidades, podéis generar incluso alguna alerta en el caso de que aparezcan nuevas vulnerabilidades y mandárselas a su propio equipo técnico o a vuestro equipo para que gestione y comunique de manera adecuada estas vulnerabilidades o las analice antes de mostrársela al cliente. Es un servicio continuado, está orientado a una tarificación mensual y puede darse, pues eso, puede configurarse tanto de manera diaria, manera semanal, trimestral, mensual, es decir, al final la sonda puede programarse para que haga los escaneos como se quiera. Existe un programador que es el mismo que genera las tareas de análisis para cuando se hace de manera puntual. La diferencia es que aquí solo se da servicio para desplegar las sondas, se configuran las sondas y luego se trabaja sobre el portal. ¿Vale? No está dentro de aquí el sacar informes de lo que saca la herramienta ni nada. Sería para explotar los datos con el propio portal, con acceso que puede tener de vista de cliente en el propio cliente y vosotros para explotar esos datos que salen y ofrecer el servicio construido encima de lo que sería el servicio base de la herramienta. Ya como veis, el portal va a tener un aspecto prácticamente es el mismo portal que el servicio puntual. La diferencia está en que ya podéis explotar los datos de manera continua con ese cliente. No son datos que van a borrarse, ¿vale? Al utilizar una sonda interna y fija, esta sonda interna es fija, está asociada a site y en el site ya se va a ir lo que es el seguimiento de las vulnerabilidades. Está orientado sobre todo a ofrecer un servicio de gestión de vulnerabilidades, que al final es completar el ciclo de vida de una vulnerabilidad, y ese ciclo de vida de una vulnerabilidad es que se detecta, se hace seguimiento para su corrección, se comprueba que se ha corregido y se vuelve a analizar la propia máquina. Y así constantemente, es decir, se cierra el ciclo, se puede ver que haya análisis diariamente, te pone cómo está el estado. Por lo tanto, puedes ver si esas gráficas en el tiempo va bajando, que es lo ideal, en lugar de ir subiendo, que lo único que implica es o bien que no se están corrigiendo las vulnerabilidades o bien que se están añadiendo más equipos y esos equipos a su vez incluyen vulnerabilidades. O bien sobre este servicio al que estamos terminando de trabajar y de definirlo para presentarlo y para que podáis utilizarlo y comercializarlo. Luego tenemos un quinto equipo, un quinto servicio. No es totalmente nuevo, pero sí la manera de comercializarlo. Es decir, hasta ahora, en la parte de auditoría de red, como mandábamos el equipo inspector y
Y lo normal a veces era incluir lo del inventariado, y si hacéis la petición expresa, pues se incluye, se hace, y por lo tanto se entrega un inventariado de la red. Ahora existe la posibilidad de que hagáis este inventariado de red con un software independiente, es decir, no necesitáis equipo inspector. Lo único que necesitáis es instalar en vuestro equipo Windows un software que se llama Network Data Collector, y con ese Network Data Collector metéis los datos que requiere, que al final es las direcciones IP sobre las que queréis analizar, el dominio y el administrador de dominio. Si no tuviera administrador de dominio y fuera local, pues tendríais que meter administrador de equipo local y tener habilitado y remoto los equipos para poder acceder y sacar la información. Con esto lo que hace ese software es consultar, interrogar el directorio activo, sacar el listado de máquinas, hacer un escaneo por las máquinas, empieza a interrogar a todas y cada una de las máquinas, aquellas que le dan acceso, saca la información y luego la guarda en un ficherito. Ese ficherito se envía luego a WhatsApp y solicitáis el informe correspondiente, como máximo 24 horas, que sería el tiempo que tarda uno en recibir la petición, pasarlo a la herramienta y generar el informe, que normalmente no es que tarde 24, pero sí hay un plazo que daríamos de tiempo en el que entre las contestaciones y demás. Y ya está. Ofrece totalmente flexibilidad para cuándo, para quién, para cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Se pueden instalar diferentes portátiles, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, es un software independiente, tiene un aspecto como el que estoy mostrando, va a preguntar una serie de información, y esa información, pues, hay algunas que son requeridas y otras que, o sea, obligatorias, otras que no. Y igualmente, si la primera vez que hicierais un escaneo de esto, podríamos daros soporte o acompañaros en el proceso para que, bueno, supierais un poco manejaros por la herramienta y si hay algún inconveniente, problema o algo que se pudiera resolver, podéis preguntar qué es lo que ocurre, qué no ocurre y tal. Y a partir de ahí, una vez que finaliza, se genera un ficherito y ese ficherito se manda. Se comparte a través de un enlace de OneBros, o OneDrive o lo que tengáis, o se manda por correo, dependiendo si es muy grande o no, ¿vale? Dependiendo de la red y del número de equipos, puede ser que el archivo sea más grande o no. Esto pues conviene hacerlo particionando la red, en vez de poner una red, una barra 16, con todas las redes y subredes del cliente, se van poniendo las redes de clase C de manera independiente y se van consultando. Y por lo tanto sirve para evaluar el estado de la red, sacar un inventariado de la misma, e incluso incluye algunos datos de seguridad que, sobre todo de cara a que existe un directorio activo, pues pueden salir los típicos información sobre si hay usuarios que están dados de alta y no se usan, o usuarios que están deshabilitados y que deberían de borrarse, intentos de fallo y de login fallidos y ese tipo de análisis básico de seguridad de directorio activo. Los informes, pues el que haya hecho alguna auditoría completa y haya recibido un inventariado, pues tiene un informe de inventariado de evaluación de red, que es un inventariado de la misma, donde aparece prácticamente toda la información relativa a la máquina, donde viene todo el sistema operativo, los procesadores, parte de hardware, la parte de software también viene. Ya el último servicio sería el auditor experto. Esto es porque en la auditoría se puede llevar a cabo una auditoría de seguridad sin la parte de auditor experto, y por lo tanto hay una reducción comercial de tarifa. Eso lo podéis hablar con Javi y os comenta un poco el tema de las tarifas. El auditor experto en sí sería notificación por ley, se puede contratar. En el caso de que, por ejemplo, estéis ofreciendo el servicio puntual vuestro, que no esté incluido, que es una cosa que vosotros montáis, pues a lo mejor requeréis de soporte extra, es decir, oye, voy a contratar el servicio puntual con el auditor experto para que en el caso de que haya una pregunta que no sepa resolver, pues pueda tener a alguien que me ayude, me asesore y por lo tanto o me acompañe, ¿vale? En la presentación de los datos con el cliente, por si surge alguna pregunta que pueda resolverla y pueda ofrecer ese servicio extra, ¿no?, de valor añadido.
Os preguntaréis, bueno, la duración de las auditorías, pues va a depender del número de IPs. Tened en cuenta que es un escáner, o sea, una herramienta de escanning, de descubrimiento de equipos, puertos, servicios, y cada uno de los equipos, puertos y servicios hará unas consultas relativas a lo que detecte, y por lo tanto, en función del número de equipos, puertos y servicios que haya en la red, pues puede aumentar el tiempo. Pues entonces, ¿qué datos en una auditoría, o sea, el servicio de auditoría que ofrecemos como tal, nosotros desde vuestra, con el envío de inspector, pues hay que tener en cuenta plazos de envío y recepción del equipo por vuestra parte, luego los plazos de llevar ese equipo a las instalaciones del cliente, conectarlo, que todo vaya correcto, que tengan DHCP, si no tienen DHCP hay que configurarlo, hay que hacer otras cosas, pero si tienen DHCP va todo bien. Y el envío se ha hecho en un día, pues eso es rápido. Luego a la hora de hacer el scan, pues función. Si metéis 14 o 15 redes de clase S, estáis haciendo un intento de más de 3.000 o 4.000 IPs. Por lo tanto, no tendrá las 4.000 IPs, pero se va a tener que interrogar todas las direcciones. Entonces, cuanto más os diré, si tenéis mayor conocimiento sobre las IP las que vayáis a tener, es mejor. Es decir, tardará un poco menos. Por ejemplo, si sabéis que hay 50 IP y están distribuidas en 4 redes, pues mejor que intentar interrogar 18 redes cuando ya se sabía de antemano que era esas 18 ni nada, ¿no? Entonces, bueno, va a tardar la propia herramienta si os vais al servicio este puntual, la propia herramienta hace una estimación en función del número de IP objetivos a nivel Word del segmento de red que se pone, te da una estimación. Por ejemplo, te dice 1 hora, 2 horas, 3 días, ¿vale? Ya dependiendo del número objetivo y del tipo de análisis que se configure, porque se pueden configurar un análisis de bajo impacto, un análisis estándar o un análisis comprensivo. Cuando se configura análisis comprensivo no se recomienda que se aplique a una red. Se recomienda solo cuando quieres ver en detalle un equipo en particular. Esto está más orientado a hacer análisis exhaustivos cuando se saben que hay 4 o 5 servidores críticos y se quieren auditar o hacer un análisis comprensivo de vulnerabilidades al respecto. Y con los pentesting y aplicaciones web, pues suele estar en torno a los 7 días por URL. Es decir, al final hay que hacer una serie de análisis, de herramientas, de análisis de los datos que sacan las herramientas y de consulta y de investigación sobre el aplicativo, que viene a estar en torno a los 7 días. A veces un poco menos, pero como norma estándar o genérica se ha puesto en 7 días. Con el servicio Bulletscan, pues tenéis controlado la duración prácticamente en todo momento. Es decir, no dependéis de desplazamiento, no dependéis nada más que de la planificación propia que os hagáis entre vosotros y el cliente final, de manera que es llevar el equipo que tengáis ya preparado o incluso si ya tiene la sonda desplegada en sus instalaciones, utilizar la sonda que tiene desplegada, dependiendo si hay el servicio puntual o servicio continuado. Y luego, pues, lo que tarde la herramienta en reportar, que al final, en cuanto tiene una alerta de por correo electrónico cuando ha terminado de hacer sus tareas de scanning y tenéis visibilidad a través del portal del proceso y por lo tanto tenéis más controlado en todo momento el tiempo, la duración y los plazos. Por tanto, tenéis una nueva oportunidad de negocio, de ofrecer nuevos servicios, ofrecer los servicios de auditoría, ofrecer el pentesting, ofrecer vuestros propios servicios de análisis de vulnerabilidades con la herramienta Bulletscan o incluso vuestros propios servicios de auditoría y por lo tanto podéis ver que con este nuevo catálogo pues tenemos prácticamente ya recogido las casuísticas y los servicios que podemos ofrecer desde WOSA a nivel de auditoría y servicio de pentesting. Hay oportunidad de resolver estas vulnerabilidades que se detectan y de repetir la auditoría y de tener un servicio continuado, que al final es de lo que más interesante, de tener un servicio más continuo, más de análisis, más de ofrecer seguridad, confianza y fidelidad con nuestro cliente final. Pues yo creo que hasta aquí es lo que tenía yo planteado, pero si tenéis dudas, preguntas, pues
aquí estoy. Si no, como siempre, ya sabéis que si os surgen las dudas más adelante, pues no hay problema, podéis consultarnos directamente a mí o si es más tipo comercial a Javi o a Ana, si podéis mandar la consulta comercial. Hola Julián, Hola, ¿qué tal? hola, buenas. Disculpa, yo sí que tenía una consulta. Sí, Me ha parecido muy interesante, pero no sé si tanto tú como los otros compañeros que están en la reunión, si coincidirán conmigo. Nosotros, o sea, al final contar con estas herramientas es muy positivo, ¿de acuerdo? Y obtenemos un informe muy técnico, ¿de acuerdo? sí, Ah, Eso un poco, claro, trasladarlo al cliente. Nosotros tenemos clientes que no tienen ni departamento de IT propio, es decir, que trasladarles estos informes con los RFCs que no se cumplen, con no sé qué, no sé cuántos, al final es algo que solamente que dirección o quien pertoque lo va a meter en un cajón. Es decir, que no sé si os habéis encontrado con la necesidad de crear algún tipo de informe más humano, más de cara a dirección para que entienda cuáles son sus vulnerabilidades, porque esto, vale, o sea, puede ser páginas y páginas de información, ¿vale? sí, en efecto, es decir, cuando nosotros hacemos la auditoría, tenemos un informe que es más resumen ejecutivo, más directo a los datos pues, como estás viendo, es decir, pues hay Sí, sí. 75% de IP vulnerables, este se entrega con lo que es la auditoría, ¿no? Un resumen ejecutivo Sí, sí, que viene a... estoy de acuerdo contigo, pero me refiero solamente que la siguiente pregunta de los clientes sería, vale, ¿y con eso qué hago, no? Es Claro, decir, sí, al final, pero esa pregunta con eso que se hace, es verdad que es una... A ver, no es que sea una pregunta que no se puede contestar, sino simplemente hay que analizar los datos. Es decir, al ujú, final dices, vale, ¿yo qué he hecho? He hecho toda mi red. Entonces, van a salir muchas cosas. Cuando se hace toda la red es porque normalmente dice, no sé cómo está o quiero saber cómo está. Pero claro, dentro de tu red seguramente no todo tendrá el mismo nivel de prioridad o el mismo nivel de criticidad. Es decir, este tipo de auditorías no tienen contexto, me refiero, no tienen contexto del cliente porque al final dice, vale, es que yo no tengo departamento IT, pero bueno, tengo 2 servidores. ujú. Pero esos servidores son los más importantes o son los equipos, porque yo analizo la red entera. Al analizar la red entera, incluidos los servidores que tenga de base de datos, de web o de aplicativo suyo propio o lo que sea, y además incluido por la red, toda la red de los usuarios y las pruebas y los laboratorios, y la parte de sistemas de desarrollo o las pruebas o los equipos que tuvieran de Wi-Fi a través de Wi-Fi han salido equipos en esa misma red, ¿no? Es decir, cuando tú abres mucho el abanico, una de las cosas que hay que hacer cuando se entiende el informe es centrarse en los equipos más críticos, más importantes. Y cuando te centras en esos equipos, pues ya ves directamente si esos equipos tienen vulnerabilidades o no y si son críticas, el cómo afecta. Lo normal cuando una unidad tiene un nivel 10 o alto, crítico, es porque en caso de llegar a explotarse, el impacto es muy alto, ¿vale? Entonces, evidentemente, antes empieza por intentar resolver ese tipo de vulnerabilidades. No, sin duda, claro. Eh, es verdad que es verdad que resolver ese tipo de vulnerabilidades no siempre es tan sencillo. A veces es tan simple como aplicar el parche correspondiente. De hecho, en la parte técnica de detalle suele venir un poco de recomendación o solución al tipo de vulnerabilidad. Es decir, la parte técnica, que es la que se entrega con este tipo de informe, Sí. aquí viene un poco la solución. Es verdad que no está en español, porque es poco saca la herramienta, pero sí te dice, pues debería de no aceptar esto. Bueno, en el caso este, que son temas de certificados y demás, pues te lo pone ahí que la solución es intentar que este servicio no esté listado en las posibilidades. ¿Eso qué significa? Ajustar la configuración de la máquina que está ofreciendo los certificados para que no ofrezca todas las posibilidades de cifrado, ¿vale? Entonces, porque hay algunas posibilidades de cifrado, como son el triple DS y por ahí hay otro que es... no, casi todos están con el triple DS, ya bien sea de la versión RS o la versión con SHA y demás.
que tiene una vulnerabilidad asociada. Entonces dice, bueno, pues desactívalo en la configuración del servicio, de manera que no ofrezca esa posibilidad de negociar ese tipo de cifrado, ese algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer si dices tú, vale, yo es que necesito esa capa adicional? Pues está lo del contratar el servicio de auditor experto en ese caso. Entonces, pues, habría un acompañamiento adicional. Entonces, si surgen estas preguntas o en la propia reunión con la presentación de los datos o en una reunión posterior, porque de repente has hecho auditoría, presentas los datos y te están preguntando qué hacemos y dices tú, vale, ¿qué hacemos? Eh, lo suyo en este tipo de cosas es no abarcar siempre la red entera. Sobre todo si se quiere ir más al grano de qué hacer. Ten en cuenta que, por ejemplo, hay clientes pequeñitos y da igual, al final son 10 equipos, 20, otros son 50 y cuando ya empiezan a haber más de 100 equipos en la red, pues claro, te salen, pues no sé, 500 o 100 vulnerabilidades. Entonces, cuando tienes ese volumen de vulnerabilidades es más difícil. Luego, con el tema que comenta, aparte del servicio de experto, cuando estáis, si vamos al servicio continuado, el propio portal, ¿vale? Se puede ver las vulnerabilidades críticas, se pulsan sobre las vulnerabilidades críticas, te da información más rápida, quizás, que buscarla en el documento, ¿vale? Este mismo tipo de información que viene aquí, viene en la web. ¿Eso qué significa? Que cuando tú le das vulnerabilidad, te dice la vulnerabilidad que es, si tiene solución, a qué versión afecta. Entonces, toda esa información la tiene un poco más rápida, ¿vale? Bueno, no tienes que leer el informe completo, sino que puedes hacer un seguimiento más rápido de las vulnerabilidades. Y sobre todo, una vez que hablas, por ejemplo, con el cliente, dice, mira, a ver, ¿cuáles son tus equipos críticos? Los equipos más importantes todos. Pues si son todos, vamos a empezar por uno que tenga todo rojo, que vienen aquí listados los más que tienen mayor vulnerabilidades o mayor riesgo, y vamos a ir viendo qué unidades tiene y vamos a ir resolviéndolas. Ya está. El plan de acción no va a ser otro. Si no tiene identificado que, hablando un poco en jerga, que activo, ¿no? Es decir, que servidor, que qué recurso tuyo no tienes identificado realmente cuál puede ser más interesante o, más, o menos, es decir, más importante para ti, para tu negocio sobre todo, pues hay que atacar uno a uno. ¿Vale? Vale. Entonces, pues dice, en ese sentido, pues no hay mucho más. Es decir, oye, pues mira, vamos a empezar por el que más número de vulnerabilidades tenga, de manera que reduciremos en mayor medida en Bueno, función de... esto es que esto precisamente venía un poco a esto. A veces las vulnerabilidades depende de si, bueno, si el equipo está expuesto o no está expuesto, si esa vulnerabilidad solo puede ser atacada desde dentro de la red o desde fuera. Es decir, que la perspectiva de tener en un equipo 50 50 agujeros igual no es un problema real, ¿no? Porque igual este equipo no está expuesto y solo puedo hacérmelo dentro de mi red mediante cable. ¿Me Sí, explico? la parte que no se ofrece en el servicio de auditoría porque no hay contextualización, es Sin decir, porque duda. no lo hay, es la parte de riesgo. ¿Vale? Es decir, no se hace un análisis de riesgo en el que, en el caso de, por ejemplo, el servicio de Pentest, sí que hay un análisis de riesgo. ¿Vale? Ya, claro, está claro, sí. ¿Pero por qué? Porque directamente está accediendo a la web. Sin La duda. tienes puesta en internet, entonces es más fácil, la contextualización está clara. Y entonces ahí sí se puede hacer lo que es analizar el riesgo que te está dando la vulnerabilidad con el riesgo de si has podido o no hacer una explotación. Entonces calcula el impacto por probabilidad de explotación y aunque sea de manera cualitativa, es decir, de bajo, alto, medio, sí que puedes llegar a sacar un poco de alguna reducción de riesgo en función de si es más explotable o no. En la parte interna no es que sea más difícil, es que lo normal es que se haga sin contextualizar. Entonces, hasta que no se contextualizan, no eres capaz de reducir riesgo. Esta reducción de riesgo se puede llevar a cabo justamente en la presentación de cliente, donde te puede contextualizar. Entonces, tú ya puedes gestionar, es decir, evidentemente, si hay una máquina
yo qué sé, que solo tiene acceso interno, que además solo tiene acceso la sonda que ha analizado la máquina porque está en una red aislada, pero tenía acceso a la máquina de análisis porque se le ha permitido, pues obviamente tengo una red, tengo una máquina prácticamente aislada en una zona de prueba o lo que sea, que solo tiene conexión a internet y poco más. Entonces dice, vale, pues por muchas vulnerabilidades que tenga, si incluso un usuario tuviese un malware y ese malware intentase ver qué máquinas hay a su alrededor, esa máquina no la encontraría. Dice, y si no la encontraría porque el firewall se lo está impidiendo, pues aunque tenga agujeros de seguridad, difícilmente lo iba a explotar. Exacto. O sobre todo si la máquina en sí ni siquiera se usa por los usuarios, es decir, es una máquina que está ahí, que es de prueba, que sí que es antigua, todo depende, ¿no? Ahora, si te dice, no, está aislada, pero tiene 50 vulnerabilidades, pero es la que utilizo para el cálculo financiero, dices tú, pues hay momentos en los que accedes. Tú verás si quieres acceder con más nivel de riesgo o con menos. Es decir, está claro que la probabilidad de explotación es baja, pero el nivel de riesgo es muy alto. Por lo tanto, su nivel de riesgo no puede ser bajo. Estaría en un entorno medio alto. Eso sería un poco el análisis a hacer una vez que te ofrecen contextualización. Pero claro, esa parte, si se quedase coja o si se necesitase, ya te digo que tenemos la posibilidad de contratar el servicio de autor experto, decir, bueno, pues en el caso de que dijera, bueno, pues no sé cómo manejarlo, ¿vale? Sí, O sí. porque hay preguntas que se escapan o porque dice, mira, no puedo estar a todo. Es decir, entrego informe, me están preguntando, escribillando preguntas y necesito a alguien que me apoye para poder resolverlas, ¿no? Perfecto. Sí, La sí. verdad que los Así servicios... lo vemos igual, eso sí. Sí, Gracias. y luego está el servicio puntual, el servicio que estamos intentando sacar, porque este servicio, sobre todo, es continuado, porque el puntual estaría ya. Simplemente es lo mismo, pero es casi como hacer vosotros la auditoría, prácticamente. Si tener, no hay que llevar el equipo inspector, vosotros desplegáis una máquina virtual, que es la misma al fin y al cabo, se conecta al portal, desde el portal podéis programar las tareas, eh, tanto la red entera o una máquina en particular. Podéis ejecutarlo una o dos veces, dependiendo de las necesidades, y luego os reporta el propio portal las vulnerabilidades. Y claro, para sacar informes que queréis entregar, decir, con todo el listado, o directamente, una vez que habéis hecho esa auditoría y salen los datos asociados a esa auditoría, pues quizás pudieseis montar vosotros vuestro propio informe ejecutivo, es decir, bueno, pues voy a coger esta IP y esto que es lo más crítico, lo monto, oye, pues esto y te lo entrego, ¿no? Es un poco la idea de ese servicio que es puntual, que es un servicio obviamente con menos coste que el de auditoría. Las tarifas que me han preguntado por ahí creo que están ya disponibles. Si no lo han mandado, le diré a Javi que las mande. Yo creo que estaban disponibles. Y no sé si tenéis alguna dudilla más. Al fin y al cabo, todos los servicios estos, el de evaluación de red, por ejemplo, siempre que tengáis una necesidad de hacerlo, podríais también tirar de ese servicio independiente, que no necesita ni siquiera máquina virtual ni nada, sino un software que al fin y al cabo es muy, vamos, no sé si pesa 60 megas o cosas así, ¿no? Pues, sin mucho más. Por lo tanto, es fácil de desplegar y de usar. Y no sé, cualquier duda que tengáis, sabéis, nos podéis preguntar y estamos encantados de ayudar. Hola, Julián. Buenos días. Hola. Yo te quería preguntar en relación también a lo que hablaba Oriol sobre el informe. Ese informe que has presentado ejecutivo, que viene en español, con la severidad y más completo, estaría solo disponible para los servicios 1 y 2, entiendo, los de auditoría y de pentesting. Ese. Sí, sí. Este está asociado efectivamente al de auditoría y el pentest y aplicaciones web. Hombre, Va, a ver, perfecto. Ok, gracias. si los otros dos servicios están más orientados a que vosotros lo montéis
vosotros mismos, pero bueno, en la parte de servicio de auditor experto, bueno, como va por hora, si quisierais que se hiciera un informe de ese tipo, pues bueno, supongo que se podría contabilizar el tiempo que se llevaría y vosotros podríais también valorar si os merecería la pena o no. Vale, entendido, gracias. Lo bueno, que no lo he contado un poco, pero bueno, aparte del servicio este de BulletScan, es que lo que es la sonda, la máquina virtual no tendría coste en sí, lo que es la sonda. Es decir, por ejemplo, si tenéis un servicio continuado y es un cliente que tiene 2 segmentos de red y no queréis hacer análisis de un segmento a otro por firewall, podríais desplegar 2 sondas en ese cliente, o 3 o 4, las que necesitéis, o tiene 2 sondas, dos sitios remotos, o tiene, no sé, quisierais analizar, pues eso, que tuviese 3 oficinas y dice, pues instalar una sonda en cada oficina, ¿vale? No habría que levantar máquinas VPN ni nada, sino simplemente instalar la sonda en cada oficina, la sonda reportando a internet y lo tendréis todo en el mismo portal. Así que se pueden tener varias sondas. Incluso podríais tener vosotros una sonda de tipo externa, si tuvieseis en vuestra propia red. Por ejemplo, decir, oye, no, yo quiero tener que la sonda externa para hacer los análisis de IP públicas, que al fin y al cabo se pueden llevar a cabo, que sería como análisis externo. No quiero utilizar la que tiene POSA de MSSP, sino que quiero utilizar una propia mía, porque a mis clientes yo les voy a decir de dónde hago los análisis y por lo tanto no quiero que aparezca una IP que no es la mía. Pues podríais desplegar incluso vosotros una sonda propia vuestra de tipo externo y asociarla a SAI en concreto en el momento en el que fuerais a hacer una auditoría. O sea, podríamos hablarlo y ver cómo gestionarlo. La parte de lo que digo, el servicio, es que la flexibilidad es que las sondas las podéis desplegar vosotros, que tendríais control sobre los plazos y sobre todo en el tema de resultados, pues claro, el puntual, si ofrecemos la posibilidad de sacaros el listado directamente de la herramienta, porque entendemos que es como si fuese a hacer una auditoría, pero vosotros mismos, entonces, pues bueno, nos decís, oye, sácame el listado, nosotros a través del SAI hacemos ese volcado de la herramienta de la sonda en nuestra herramienta interna y generaríamos un informe, pero ya te digo, o sea, técnico y en detalle. Pero en el servicio continuado se entiende que es otro tipo de servicio, es un servicio más orientado a hacer seguimiento continuo de vulnerabilidad. Entonces, ese servicio que es para gestión, a lo mejor inicialmente se tiende a hacer un análisis completo de la red, pero es más útil cuando lo que se quiere ofrecer es un servicio de vigilancia o de monitorización de vulnerabilidades, de servicios más críticos, en los que sí puede ir luego ampliando, pero conviene empezar con IPs o con un servidor, con 2 servidores o con máquinas de administración, es decir, equipos de usuarios que gestionan o que es su impacto en caso de que un ataque ocurriera sería mayor que en el resto. Imaginaros, yo que sé, un usuario que está todo el día con el tema de las facturas, teniendo clientes, proveedores, etcétera. Si ese equipo tiene vulnerabilidades y no se controla o no se tiene alguna contramedida que pueda evitar, pues sí convendría hacer el análisis, ¿no? Y estar vigilando esa máquina de una manera más continuada, de manera que reporta al portal y en el portal pues ya puedes solo centrarte en esta máquina, ver qué vulnerabilidades tiene, ir resolviéndolas. Un poco ese sería más el servicio cuando es de manera continuada que una auditoría puntual. De hecho, a mi modo de verlo, es mucho más útil ese tipo de servicios que auditorías puntuales, salvo que te las pidan por normativa, ¿no? Que digas, no, tienes que hacer una auditoría completa y tener tu documentación de que has hecho tu auditoría y que luego hay un plan de acción respecto a esa auditoría. Vale, si ese es el caso, pues sí, se hace la auditoría, se saca un informe y cuando tiene el informe luego se ejecuta un plan de acción. El plan de acción lo viene a hacer coger las máquinas más importantes y empezar a ir aplicando lo que sería la reducción de las vulnerabilidades, que la mayoría viene por
por resolver, sobre todo de manera de actualización, las propias actualizaciones de software que incluyen los parches y las soluciones a este tipo de vulnerabilidades. Otra cosa ya sería no poder resolverlas por las actualizaciones y tener que hacer lo que se denomina contramedida, ¿no? Es decir, al final tendrías que ver cómo evitar que esa máquina esté más expuesta de lo que está o crear reglas mucho más severas en el firewall para aislar ese equipo, instalando security endpoint. Es decir, ya tendrías que aplicar otro tipo de métodos o contramedidas o protecciones que te ayudasen a ese contexto todavía ponerlo más seguro, cuando la probabilidad de explotación fuese prácticamente cero. Bueno, pues no sé, si tenéis alguna pregunta más y si no, pues daríamos por finalizada la presentación del catálogo y que entiendo que si no es inmediato podéis solicitarlo a Javi, decirle, oye, pásame el catálogo o pásame las tarifas y el catálogo. El catálogo se lo puede mandar también sin logo, por si quisierais decir, vale, pues yo le pongo mi loguito y mis datos y ya tengo catálogo también que ofrecer. En fin, como siempre, estamos a vuestra disposición. Hablar con Javi para lo que necesitáis. Ya sabéis que es nuestro punto de referencia en el ámbito comercial. También tenéis a Ana, por si os resulta más accesible en un momento determinado. Y ya está, sin más. Muchas gracias a todos por estar aquí y aguantar casi una hora. Un saludo, hasta luego.